Muy bien. Distinguida concurrencia, buenas noches. En cumplimiento del estatuto de la Academia Nacional de Medicina, el señor presidente, doctor Agustín Isa Stoll, ha convocado a una sesión ordinaria en la cual se desarrollará el simposio Osteoporosis, el cual estará a cargo de la académica emérita doctora Graciela Alarcón. En la mesa de honor nos acompañan el señor presidente, el doctor Agustín Isa, la doctora Graciela Alarcón y quien les habla en condición de secretario permanente, Óscar Pamo Reina. Procederemos a pasar lista simbólica de asistentes. Daniel Alcides Carrión. Presente. Hay quórum, señor presidente. Sírvase a abrir la sesión. Se abre la sesión. Bien. A continuación, las palabras del doctor Agustín Isa. Académicos, tratamos secretario permanente, federales, expresidente académico honorario, amigos todos. Este es uno de los resultados de los grupos transitorios extraordinarios que formamos el año pasado con diferentes temas. La idea fue tener rápidamente estudiado un tema importante de salud y producir un documento. Hemos conformado 7 grupos y estamos ahora presentando los resultados de cada uno de estos grupos. El día de hoy nos ha tocado osteoporosis. Yo quiero agradecerle a la doctora Graciela Alarcón por la gentileza de haber aceptado muy rápidamente conformar el equipo y trabajar muy rápidamente, de tal manera que hoy día nos van a presentar los resultados de ese trabajo. Así que con esa breve introducción dejamos en la conducción a la doctora Graciela Alarcón. Muchísimas gracias, Agustín, por tus palabras. Disculpa que casi te salteo, pero empecemos la sesión de osteoporosis. Este simposio, como dijo Agustín, en realidad es fruto de un trabajo de un grupo que se estableció en marzo del 2022. Agustín, a nombre de la Academia Nacional de Medicina, me pidió que buscásemos un tema adecuado de reumatología que podía ser de impacto a nivel poblacional. Entonces conformamos un grupo de trabajo que estuvo constituido por docentes peruanos y extranjeros. Entre ellos estamos el doctor Angulo Solimano, que es miembro de la Academia y de San Marcos, Armando Calvo por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Osvaldo Castañeda por la Clínica Americana, Manuel Ugarte Gil por la Universidad Científica del Sur y por el Hospital Almenara, José Alfaro también de la Almenara y de la Universidad Ricardo Palma, y mis 2 invitados extranjeros fueron colaboradores de muchos años, el doctor Luis Vila de la Universidad de Puerto Rico y un ex fellow mío, el doctor Guillermo Ponce Estel del grupo CREAR en Rosario, Argentina. Nosotros nos reunimos por espacio de 2 meses periódicamente para discutir los temas y llegamos a la conclusión de que uno de los temas más relevantes a nivel poblacional era el de osteoporosis. Entonces, con este grupo trabajamos en ello y hoy día, por ello se presentó el fruto de ese trabajo fue presentado a la Academia en mayo del 2022. A su vez, esto ha sido elevado al Ministerio de Salud y el día de hoy lo que vamos a hacer es recapitular un poco el trabajo que realizamos y presentarles una actualización, si se quiere, sobre osteoporosis. Este es el desarrollo de las charlas de hoy día. Estamos, en primer lugar, va a ser el doctor Armando Calvo, que nos va a hablar de
epidemiología y de la definición de osteoporosis. Nos va a hablar José Alfaro de los factores de riesgos para osteoporosis, fracturas y caídas. Después vamos a tocar el tema de prevención, el doctor Ugarte Gil, y finalmente yo voy a hacer algunas conclusiones y alguna recomendación. Entonces, con este preámbulo, doy paso al primer expositor, que es el doctor Armando Calvo. Como dije, es docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, reumatólogo de muchos años y amigo de tantos igualmente. Buenas noches. Agradezco a la Academia esta invitación porque me permite estar aquí delante de un auditorio tan importante, tan significativo y además tan atemorizante, la mayoría de mis profesores. Y entonces uno piensa que va a sustentar algo y da temor. Pero la otra cosa que yo quisiera agradecerles es que públicamente pudo hablarle a la doctora Alarcón y darle gracias por todo lo que ha hecho en mi formación, pero no solamente en la mía, sino en la formación de muchos reumatólogos, no solo de Cayetano, sino también de otras universidades, y en general en bien de la salud pública en el Perú. En este tema, la definición, la verdad se llega a un consenso recién para el año 1993, y se habla que la osteoporosis es un problema de pérdida ósea que conlleva una fragilidad que puede propiciar la aparición de una fractura. El hueso se torna débil. Y ese hueso se ha perdido sin perder sus características normales. La composición ósea no se altera. Reconocemos dos osteoporosis primarias principalmente, la posmenopáusica y la senil. Y lo que sucede, pues, es lo que vemos acá, ¿no? El hueso se pierde en cantidad, pero también en calidad. Y esa pérdida de calidad ósea y de cantidad ósea va a hacerlo frágil, pierde fortaleza y se puede fracturar. Sin embargo, esa definición es difícil de trasladar a la clínica. Necesitamos una medición. Y la Organización Mundial de la Salud entonces hizo que nosotros pensáramos que la definición tenía que ver con medir la masa ósea. Y entonces en la medición de masa ósea encontramos un instrumento, el densitómetro, y el cual permitió diferenciar entonces rangos de pérdida de masa ósea. Y se consideró un tanto arbitrariamente que el nivel de osteoporosis tenía que empezar a partir de menos 2.5 desviaciones estándar, alejado del promedio de masa ósea de la población joven. Y eso, trasladado al idioma de densitometría, es el score T. Entonces, osteoporosis, un score T menor o igual a menos 2.5. Porque en ese momento las fracturas se incrementaban. Cada desviación estándar alejado del normal se duplica el riesgo de fractura. Entonces, alrededor de 6 sería el riesgo de fractura y todos contentos. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a pensar, no es lo mismo la definición que el diagnóstico. La definición habla claramente de una situación de riesgo de fractura y el diagnóstico marca un umbral en este caso. Y la verdad es que el diagnóstico, desde un principio, no era insuficiente para que captáramos a todos aquellos pacientes en riesgo de fractura. Y eso se demostró pronto en un estudio, el NORA, que lo que hacía era seguir a una población de mujeres, muchas mujeres en Estados Unidos, y entonces cuando uno seguía a esa población se daba cuenta de dos hechos. Uno, que en los niveles marcados para osteoporosis es cierto que habían fracturas y la tasa de fracturas era alta, pero si vemos acá en negro, nos vamos a dar cuenta que las mujeres fracturadas en ese grupo no eran tantas. La mayoría de mujeres fracturadas caían en lo que era la osteopenia, que era un momento en el cual ya se pierde masa ósea, ya hay incremento del riesgo de fractura, pero se había equivocado la OMS, porque ahí
también hay osteoporosis. De inmediato los médicos reaccionaron y dijeron, vamos a tratar a todos los pacientes que tienen entonces osteopenia, además de los que tienen osteoporosis reconocida. Pero fallamos, fracasamos. No se pudo proteger, los NNT eran sumamente altos. Entonces algo estaba pasando. Y ese algo que pasaba era que realmente en ese grupo poblacional, las mujeres que se van a fracturar o aquellos que se van a fracturar tienen que tener factores de riesgo, no solamente disminución de masa ósea. Y entonces para el 2008 la OMS impulsó que un profesor, Canis, desarrolle un instrumento que es un instrumento electrónico que permita calcular ese riesgo de fractura y entonces tomar decisión terapéutica. Si dentro de los próximos 10 años esa persona mayor de 40 años que tiene una masa ósea disminuida, pero no en ese rango reconocido como osteoporosis, va a tener una posibilidad de fractura de cadera de 3% más o de fractura mayor que equivale a fracturas vertebrales de antebrazo, cadera u hombro, de 20% más, entonces necesita intervención terapéutica. Y esto era muy útil para que los seguros cubrieran esta entidad, pero también era útil para que nosotros pudiésemos utilizar medicación que fuera efectiva, que su NNT sea adecuado. Entonces, así, este instrumento se tuvo que incorporar. Es más, desde la creación de ese instrumento ya se sabía que no todos tenemos densitómetros, no hay densitómetros en todas partes, y entonces el instrumento incorpora los factores de riesgo, como son edad, sexo, peso, estatura, fractura previa, siempre y cuando sea una fractura de bajo impacto, antecedente de fractura en los padres, si fuma de manera activa, si utiliza glucocorticoides, si tiene artritis reumatoide, considerando que el paciente con artritis reumatoide tiene más riesgo de fractura, así no tome corticoides. Si hay alguna causa de osteoporosis secundaria, si hay consumo de alcohol y si la densidad está disminuida. Pero no obliga a que se incorpore la densidad. Si solamente los factores de riesgo son incorporados en la fórmula, ya se puede calcular el riesgo de fractura a 10 años. Si se añade la densitometría, el cálculo va a ser mejor. Y posteriormente, ya para el 2011, se vio que al tomar la densitometría, uno sí podía evaluar la calidad ósea, ya no solamente la cantidad de hueso, sino qué calidad tenía ese hueso. ¿Por qué? Porque la distribución de las trabéculas formaba espacios vacíos, y si los espacios vacíos eran muy grandes, una mayor fragilidad. Eso se llamó el Trabecular Bone Score, o el score trabecular óseo. Y esto se incorporó al FRAX y actualmente se encuentra incorporado en el FLAX. Entonces el FLAX es un instrumento bastante amigable, porque podemos nosotros calcular el riesgo de fractura sin densitometría, añadimos la densitometría y hay más precisión, y todavía se aumenta más la precisión cuando añadimos el TBS. Entonces, esa definición entre comillas de osteoporosis ya actualmente yo considero que es un arcaísmo. Qué rápido mejoramos en estas cosas tecnológicas, ¿no? Y entonces esa osteoporosis, que es el momento en el cual el riesgo se ha incrementado tanto que puede ocurrir una fractura, se va a dar cuando definamos el umbral de intervención farmacológica. Y este umbral de intervención farmacológica significa una baja con riesgo de fractura. El score T menor a menos 2.5, o si estamos entre menos 1 a menos 2.5, calculando con el FRAX o valorando solamente con los factores de riesgo. Y esa sería la definición actual. Ahora entremos a la parte de epidemiología. Tenemos que convencernos todos que la osteoporosis es un problema de salud pública. Les voy a traer información nuestra. Cuando queremos saber si algo es importante en el mundo de la reumatología en comunidad, tenemos dos referencias. La primera, trabajada por el Hospital Almenara, la doctora Gamboa, y acá hay dos miembros del Hospital Almenara, donde van y trabajan en comunidad, y en esta comunidad es quien guía, y cuando trabajan en la comunidad recogen todas las enfermedades reumáticas que están ahí distribuidas.
Pero, oh sorpresa, no aparece osteoporosis. Cuando hace lo mismo el doctor Vega Hinojosa y lo hace en Puno, él tampoco encuentra osteoporosis. Pero, ¿por qué no encuentran osteoporosis? Entonces, podemos recurrir a este estudio. En este estudio que se hace en Lima Metropolitana, se muestrea y se hace un muestreo estadístico, poblacional, estratificado, y se encuentra que mujeres mayores de 50 años, 7 de cada 10 tienen disminución de masa ósea. De esas, 30% tienen osteoporosis. Y lo que es más interesante, la osteoporosis se empieza a presentar desde los 50 años. Entonces, es un problema que realmente es impactante, porque tendrán ustedes en cuenta que esto es un factor de riesgo de fractura incrementado, y acá también hay personas que se van a fracturar. Entonces, de inmediato decimos, ok, eso es lo que se ve, ¿y qué cosa llega a nuestros establecimientos de salud? Hemos conseguido, gracias a la doctora, al CIS, a la doctora Flor de María Phillips, hemos conseguido que nos tabulen cómo es que en relación a los asegurados CIS, acá 9 millones y acá vean 12 millones, mujeres, ¿cuánto de osteoporosis se presenta? Y vemos que para el 2018 será 0.209%, 2019 0.205%, y el 22 empieza otra vez a recuperar ¿qué? El impacto de la pandemia. La pandemia impacta a estas personas porque no tienen acceso al sistema de salud y entonces ni se diagnostica ni siguen su tratamiento. Y recién nos estamos recuperando. El 2023, que está solamente hasta abril, hace prever que nos estamos recuperando. ¿Pero recuperando de qué? Hemos hecho el ajuste y para mujeres mayores de 50 años la frecuencia de osteoporosis es 1%. O sea, no estamos llegando a diagnosticar, a detectar todos los casos que se encuentran en la comunidad. Las inequidades de la osteoporosis son increíbles porque cuando revisamos de acuerdo a regiones, realmente la inmensa mayoría son de Lima Metropolitana, de Lima Provincias y del Callao. Y eso es porque también hay un error que tiene que ser corregido. Todos esperan diagnosticar osteoporosis con densitometría. Y como estamos viendo, es posible hacerlo sin la densitometría. Y hay fracturas. Pero acá hemos tabulado las fracturas que están declaradas como por osteoporosis. Y acá todas las fracturas de cadera. Pensando que el número tiene que estar en una parte alrededor de un 10%, probablemente las fracturas osteoporóticas, pero eso hay que afinarlo más. Lo cierto es que las fracturas sí se dan. Este estudio hicimos en Cayetano, fue curioso porque tratábamos de ver qué pasa, que lo del NORA, cómo lo podíamos replicar. Y entonces dijimos, bueno, vamos a llamarle un año después por teléfono a aquellas personas que se habían hecho densitometría y vamos a preguntarles si tienen una fractura clínica. Y eso fue lo que se hizo con 1000 mujeres y entonces incidencia de fractura clínica al año 4.7%. Y vemos cómo con densidad normal es 1.98%, con osteopenia 4.33% y con osteoporosis 6.69%. Los que tienen osteoporosis tienen 3.5 veces más probabilidad de fractura. Es real, nuestra población se está fracturando. Y cuando se fractura, impacta en su salud. Porque este trabajo del Hospital FAB nos dice que al año hay un fallecimiento de 11.8%. La literatura habla entre 8% hasta 30%. Para el Hospital FAB, para las personas que tenían fractura osteoporótica, era 11.8%. Ya, pero la muerte, 11.8%. ¿Pero qué más? Lo que más es que la mayoría tenía que deambular con ortesis, que había invalidez total y solamente recuperación total de un 10%. Entonces, se dan osteoporosis en gran cantidad,
producen fracturas y las fracturas producen morbimortalidad adicional. Una manera en salud pública de ver el impacto de las enfermedades es ver la carga de enfermedad, y la carga de enfermedad se puede calcular a través de los años de vida saludable perdidos, ya sea por muerte o por discapacidad. Y vemos que los grupos etarios que más están afectados son los mayores, especialmente 60 o más años. Y cuando revisamos eso, incluso cuando está presente la tabulación del COVID, la verdad, las enfermedades no transmisibles son las que producen más años de vida saludables perdidos. Y cuando nos fijamos qué enfermedades en un grupo etario de 45 a 59 años, que debería ser el que más productividad tiene, el primer lugar lo ocupan las enfermedades sociomusculares y del tejido conectivo. Y en las mujeres en general, la osteoporosis está en el 7º lugar, entre las primeras enfermedades que hacen que la población pierda años de vida saludable. Hay muchos factores que van a hablar ahora de riesgo para producir osteoporosis, pero dentro de nuestra población uno de los más importantes es el bajo consumo de calcio. El bajo consumo de calcio pues se da y es significativo entre las mujeres con osteoporosis y las que no lo tienen, pero en general el consumo de calcio es bajo de acuerdo a los requerimientos que se estiman necesarios. Pero eso no es nada, sino también existe un consumo muy bajo de vitamina D, y como nos escondemos del sol, esto es un problema que tenemos que afrontar, y por eso es que se debe tocar el tema de la osteoporosis. En las personas normales hay solamente una normalidad en cifras baja, y en las personas que tienen osteoporosis, vean cómo lo normal es solo 5%, la inmensa mayoría tiene deficiencia de vitamina D e insuficiencia otro grupo. Entonces, ese es otro tema que nosotros tenemos. Entonces, para hoy día cerrar, la definición de osteoporosis, podríamos decir, es un problema de salud pública caracterizado por reducción de la masa ósea sin alteración de su composición, que produce disminución de la fortaleza ósea con el consiguiente incremento del riesgo de fractura, siendo una condición prevenible con diagnóstico precoz y terapia posibles, que disminuyen su impacto en la persona, familia y sociedad. Y en relación al problema de salud pública, tiene una alta frecuencia con gran impacto en el individuo, familia y sociedad. Existe una brecha muy grande entre su real prevalencia y el diagnóstico y la intervención farmacológica. Hay inequidad, una diferencia importante en su atención entre las diferentes regiones del Perú y entre los diferentes niveles socioeconómicos. Existen factores de riesgo de osteoporosis altamente modificables, como son el consumo de calcio y vitamina D. Gracias. José. El siguiente expositor es el doctor José Alfaro, como ya lo introduje al comienzo. Él trabaja en el Hospital Almenara y es también miembro de la Facultad de la Universidad Ricardo Palma. Nos va a hablar de los factores de riesgo. Ahora que ya tenemos bien clara la definición de osteoporosis, nos va a hablar de los factores de riesgo. Listo. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor Agustín Isa, profesor de hace mucho tiempo. Buenas noches, colegas. Doctora Graciela Alarcón, es un honor estar aquí con ustedes para hablar sobre este tema tan importante que es osteoporosis. En cuanto a factores de riesgo, podemos dividirlos, como están viendo, en factores de riesgo para desarrollar la enfermedad, pero también, y de hecho uno de los puntos más importantes, el riesgo de desarrollar fracturas, ¿no? Porque sin duda este es el punto principal, ¿no? ¿Cuál es el impacto de la osteoporosis? El incremento en el riesgo de fracturas. Y adicionalmente, el riesgo de tener caídas. Una persona que no se cae, pues una persona que tiene menos posibilidades pues, de tener una fractura, sobre todo de cadera.
Entonces, los factores de riesgo de osteoporosis son muchos. Podemos dividirlos de diversas maneras. Una parte podemos dividirlas en factores modificables y no modificables, pero también otra manera es según las características del paciente. Es evidente de que a más edad el riesgo de tener osteoporosis se incrementa. Es un factor de riesgo individual, ¿no? y definitivamente caracterizado. Está también conocido de que la osteoporosis se presenta con mucha mayor frecuencia en mujeres que en varones. La raza también es un punto importante, es más frecuente en raza asiática y la raza caucásica o blanca. El peso corporal bajo con un índice de masa corporal de 18 o menos también es un factor de riesgo para tener esta enfermedad. Y lo que haya sido mencionado por el doctor Calvo, una baja exposición al sol y por tanto menores niveles de vitamina D. La historia familiar de osteoporosis, pero también la historia familiar de fracturas, sobre todo de caderas, es un punto importante. Y otros factores como el tabaquismo, que también, si bien no está definido el nivel de consumo, pero en líneas generales el consumo de tabaco actual incrementa el riesgo tanto de tener osteoporosis como tener fracturas. El consumo de alcohol sí está más definido. Consumo de 3 unidades de alcohol incrementa el riesgo casi del 50% de tener osteoporosis y también de hecho de tener fracturas. 3 unidades se refiere, por ejemplo, a productos destilados, 30 mililitros, vino aproximadamente 300 mililitros y así podemos seguir hablando de esto. Y obviamente el bajo consumo de calcio, ¿no? El pico de masa ósea es un aspecto importante para conseguir una salud ósea adecuada en la adultez. Y sabemos pues que la parte más importante de el pico de masa ósea es la parte de la niñez y de la adolescencia, que es donde se consigue la mayor cantidad de masa ósea. Entonces, este aspecto también es importante para efectos de prevención. También diversos tipos de comorbilidades condicionan incremento en el riesgo de tener osteoporosis. Una importante, sin duda, la menopausia precoz, menopausia de edad menor de 40 años, déficit de estrógenos, problemas como malabsorción intestinal, malnutrición, también asociado a lo mismo, hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, sobre todo el no controlado, o exceso de dosis de suplemento hormonal, fracturas previas, obviamente también relacionados a osteoporosis, procesos de hipogonadismo, sobre todo importante en varones, enfermedad renal crónica, cirugía bariátrica de la misma manera. Y hay una serie de medicamentos, como ya sabemos, que pueden condicionar osteoporosis, y de hecho a la cabeza, como ya sabemos, los glucocorticoides, usados en medicina en muchas especialidades, por no decir en todas, y que tenemos que tener un uso racional de este medicamento tan importante. Pero también otros medicamentos, diversos tipos de anticonvulsivantes, como la fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, valproato, etcétera, que también se asocian a esto. Algunos medicamentos que se administran para el cáncer, sobre todo para el cáncer de mama, como por ejemplo los inhibidores de aromatasa, y medicamentos que se usan también en oncología, como el metotrexate a dosis altas. Metotrexate a dosis bajas, que las que usamos en reumatología no se asocian a osteoporosis. Inhibidores de recaptación de serotonina, medicamentos que se usan para tratamiento de depresión, por ejemplo, fluoxetina, sertralina, de la misma manera. Entonces, es importante que se tenga presente que, según las especialidades, tenemos que tener presente qué medicamentos nos puede condicionar osteoporosis. Tiazolidinedionas, ¿no? Son, como ya sabemos, antidiabéticos, que se usan con bastante frecuencia, y antes se decía que la osteoporosis en diabetes tipo 2 no estaba muy relacionada, pero este tipo de medicamentos ha hecho de que se presente también
la osteoporosis en diabetes tipo 2. Y por último, inhibidores de calcitonina. Entonces hay una serie de medicamentos que pueden condicionar osteoporosis y debemos de tenerlos presentes según las especialidades, ¿no? Neurología, oncología, muy importante, endocrinología, etc. Y obviamente el uso de glucocorticoides. Otro punto importante es los factores de riesgo para fracturas. Sin duda, sin lugar a dudas, las fracturas previas son el mayor predictor de tener una nueva fractura. Por cada fractura previa, el incremento de riesgo se incrementa de 2 y cuando hay mayor número de fracturas, mayor riesgo de tener también nuevas fracturas. Entonces, este es sin duda un aspecto muy importante y tenemos que evaluarlo en todo paciente en quienes estamos evaluando osteoporosis. Si ha tenido fractura previa, ¿cómo ocurrió también esa fractura? ¿Cuál es el mecanismo por el cual se presentó en la misma? Para poder decir si está relacionado o no a osteoporosis. Entonces, una fractura que ocurre por bajo impacto es lo que tenemos que considerar, y sobre todo en personas adultas, usualmente se consideran después de los 50 años. Fracturas de cadera, de madre o padre, un punto importante también a considerar. Edad avanzada, obviamente por el hecho mismo de la edad, no solamente tenemos mayor frecuencia de osteoporosis, sino también tenemos mayor frecuencia de fracturas. Y de hecho vamos a ver un cuadro, la importancia de justamente de esto, porque las personas de más edad pues tienen mayor riesgo de tener caídas, evidentemente. Entonces se asocia a estos conceptos. Hemos visto pues también que el tabaco y condiciona incremento en el riesgo de osteoporosis, pero también, como estamos viendo, al igual que el consumo excesivo de alcohol, mayor riesgo de tener fracturas. La inmovilidad prolongada evidentemente produce mayor deterioro, ¿no?, de masa ósea. Como aspecto clínico, siempre es importante preguntar al paciente si ha tenido reducción de talla y cuánto se redujo de talla. Si es una reducción de talla medida con tallímetro, 2 centímetros, si es reducción medida y reportada por el paciente, 4 centímetros. Obviamente, personas que tienen incremento en la cifosis dorsal tienen una alta probabilidad de tener fracturas, entonces se tiene que hacer evaluación de la morfometría vertebral para definir si es que tienen fracturas vertebrales. Entonces, como vemos, es importante y destaco nuevamente, debemos de hacer evaluación de fracturas previas del paciente y tenemos que hacer también evaluación de fractura de la familia, específicamente de madre o padre. Los glucocorticoides no solamente incrementan el riesgo de tener osteoporosis, sino también incrementa el riesgo de tener fracturas. Ya ha sido mencionado también por el doctor Calvo, la artritis reumatoide incrementa el riesgo de osteoporosis, pero también de tener fracturas, y hemos visto que en el FRAX está considerado como uno de los factores de riesgo para evaluar riesgo de fractura. Osteoporosis secundaria, diversas entidades ya hemos visto, una infección por VIH, hipertiroidismo, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad tiroidea, sobre todo hipertiroidismo, pacientes que han recibido trasplante de órganos, tanto por los medicamentos que reciben, como por la misma entidad en la cual se condicionó el trasplante, son personas con riesgo de tener fractura. Y evidentemente una persona con fragilidad, una persona mayor frágil, una persona mayor que tiene una disminución de la masa muscular, va a tener menor coordinación, va a tener menor fortaleza y por lo tanto mayor riesgo de caída y por lo tanto mayor riesgo de tener una fractura. Y por último, factores de riesgo para caídas. Un aspecto para predicción de riesgo de fracturas habíamos visto que es, aparte de las fracturas previas, también los niveles de masa ósea. Pero para efectos de fractura de cadera, como ustedes ven acá, el caerse
tiene un mayor impacto en predecir riesgo de fractura que la misma densidad mineral ósea. Entonces, como vemos acá, una caída de costado condiciona un riesgo en una persona mayor de hasta casi 6 veces el riesgo de tener una fractura. Y si lo comparamos con una masa ósea a nivel de cuello femoral, un paciente que tiene osteoporosis a nivel de cuello femoral, este incremento de riesgo es hasta 3 veces. ¿Okay? Entonces, este es un punto importante. Entonces, en personas mayores, con fragilidad, con sarcopenia, tenemos que tomar las medidas respectivas para reducir el riesgo de caídas. O sea, como parte del tratamiento no solamente es dar tratamiento farmacológico, sino también estas medidas para reducir riesgo de fracturas, sobre todo de cadera. ¿Y cuáles son los factores de riesgo relacionados al paciente con respecto a riesgo de fractura? O riesgo de caída, perdón, el sexo masculino. Las personas, los varones, nos caemos más, eso me parece un aspecto interesante. El acudir a los servicios higiénicos de manera frecuente, como sabemos, los servicios higiénicos son una de las zonas donde el riesgo de caerse es mayor. Entonces, si tiene un problema, por ejemplo, incontinencia urinaria, tiene que estar acudiendo a los servicios higiénicos, pues puede tener evidentemente mayor riesgo de tener caída. Alteraciones del estado mental, evidentemente, depresión, cáncer, evidentemente problemas de mareos, vértigo, alteraciones en la marcha, personas que tienen, por ejemplo, Parkinson o accidente cerebrovascular, por ejemplo, historia previa de caídas y lo que ya habíamos mencionado también, la sarcopenia. Relacionados a medicamentos, van dirigidos fundamentalmente a circunstancias en las cuales los medicamentos pueden producir episodios de hipotensión o pueden producir mareos o alteraciones del estado mental, ¿no? Como por ejemplo antidepresivos, antiepilépticos, antidiabéticos que provocan, por ejemplo, una hipoglicemia, a eso se refiere, medicamentos también para el Parkinson, antipsicóticos, etcétera, pueden también condicionar pues mayor riesgo de tener caídas. Entonces, todos estos aspectos y un punto adicional importante, polifarmacia, también es un punto importante a considerar. Revisemos qué medicamentos están recibiendo los pacientes, qué interacciones pueden haber y si estas interacciones pueden condicionar también riesgo de tener caídas. Y por último, factores relacionados a la vivienda. No siempre hay que recomendarle a los pacientes pues, que eviten lustrosos, usar zapatos con suela antideslizante, etcétera, etcétera, para justamente evitar los tropiezos, ¿no? Entonces, evitar los obstáculos, evitar uso de alfombras o tapetes, o uso de objetos inestables, ¿no? Evitar que las personas usen bancas, porque obviamente hay mayor riesgo de que sufran una caída. Entonces, todos esos aspectos tenemos que evaluarlos y la osteoporosis pues, es mucho más compleja de lo que nosotros podemos pensar. Y eso sería todo con respecto a esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, José. La siguiente y penúltima presentación es la del doctor Manuel Ugarte, que nos va a hablar de la prevención. Hemos visto la dimensión del problema, los factores que precipitan, digamos, la osteoporosis, las fracturas y las caídas, y ahora hablamos de cómo prevenir esto. Manuel. Sí. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto y es un honor estar por acá. Muchísimas gracias a la doctora Alarcón por invitarme a participar. Y bueno, como les comentábamos, yo voy a hablar de lo que es prevención de osteoporosis. Y la idea es empezar a entender por qué tenemos que prevenir en osteoporosis. Como mencionaba el doctor Calvo hace un momento, es un diagnóstico que no tenemos mapeado. Cuando nosotros evaluamos en Cieneguilla o cuando Oscar Vega evalúa en Puno, nosotros pensamos desde la lógica de dolor y pensábamos la enfermedad reumatológica como una enfermedad que produce dolor. Y es verdad, la osteoporosis cuando uno se fractura le va a producir dolor, pero todo el momento previo a la fractura la osteoporosis es asintomática. Entonces, si no la buscamos, no la vamos a encontrar. Y este estudio hecho en la región que ve Argentina, Brasil, Colombia y México, lo que trata de analizar es
¿Qué es lo que cuesta en la osteoporosis? Y lo que de hecho no cuesta es la parte de los test diagnósticos, que es lo que ven ahí en rojo. Donde nosotros gastamos es en tratamiento, en hospitalizaciones, en cirugía, porque el paciente se fractura, si se fractura se hospitaliza, si se hospitaliza le da una neumonía y ahí consumimos más recursos. Si hiciéramos prevención, la inversión en prevención es mucho menor. La parte en diagnóstico es solamente 10%, independientemente de si son países como Argentina, donde el gasto por paciente o por 1000 pacientes en riesgo es mucho mayor, o países como Brasil, donde es menor. En cualquiera de los escenarios, solamente el diagnóstico es menos del 10% del gasto. Además, hay cosas que son prevención poblacional. Otra cosa que a veces hacemos nosotros como médicos es esperar que el paciente venga a mi consulta. Entonces yo estoy pensando en la señora posmenopáusica de 65, 70 que viene a mi consulta porque quiso hacerse su despistaje y yo le pido su densitometría. Pero eso ya es muy tarde. Digamos, cuando yo estudiaba, una de las cosas que me decían es la osteoporosis es una enfermedad de adulto pero que empieza en la niñez. Y eso es un poco lo que trata de mostrar esta diapositiva. Si mi estilo de vida es inadecuado, mi pico de masa ósea no se llega. Entonces, si el pico no se llegó, el llegar a osteoporosis va a ser mucho más rápido. Si lográramos pico de masa ósea adecuado, nuestra probabilidad de llegar a osteoporosis sería más tardía, sería menor. ¿De qué depende este pico de masa ósea? De una dieta rica en calcio, que deberíamos trabajarla desde los niños adolescentes, no solamente en el adulto, el aporte adecuado de vitamina D y la actividad física, que probablemente en el tiempo es algo que también ha ido bajando. El impacto que va a tener la pandemia en la actividad física que tienen los niños que ahora tienen 8 o 9 años, de aquí a 50 años, es algo que nosotros ahorita no somos capaces de predecir, porque este pico no se va a dar. Niños de 5, de 10, de 15 no van a tener el pico a la altura que lo hubieran tenido si no hubiera habido la pandemia. Tenemos que valorar masa ósea. También se mencionó que nosotros imaginamos el diagnóstico de osteoporosis como un diagnóstico densitométrico y que la densitometría es importante porque es un predictor importante de riesgo, pero no tenemos densitómetro, creería que ni siquiera en todas las capitales o en todas las provincias del país. Probablemente en las capitales de región sí, pero creería que no en todas las provincias. Y aún así los tuviéramos en todas las provincias como Lima Metropolitana, que debe tener la mayor concentración de densitómetros, se ha visto que en el CIS, y probablemente en el salud nos pasa igual, el número de diagnósticos de osteoporosis es menos de lo que uno esperaría simplemente por cálculo matemático. Y lo que pasa es que el de prevención primaria está pensando, bueno, si no tengo densitometría, este paciente no tiene osteoporosis, no amerita tratamiento. Y eso no es del todo exacto. Entonces ya se mencionó el FRAX, que nos dice que intervengamos cuando el riesgo de fractura mayor es al menos 20% y fractura de cadera al menos 3%. Entonces quería poner yo 2 ejemplos cortitos. Mujer, 55 años, 50 kilos de peso, 1,45 m. Si nosotros vemos una mujer de 55 años con esta talla y peso, teóricamente la indicación es no densitometría ni siquiera, porque asumiendo que no es menopausia precoz, que no hay ningún factor de riesgo, es una mujer debajo de 65 y las guías normalmente suelen recomendar encima de 65. Y si uno ve, esta paciente tendría un riesgo de fractura de 2,8%, fractura mayor. Entonces realmente es una paciente que no amerita tratamiento. Pero la misma mujer, si tuviera una fractura previa, si fuma y usa corticoides 5 miligramos por más de 3 meses, por el motivo que sea, porque tiene alguna comorbilidad neoplásica que le dieron, porque tiene, no sé, lupus o una enfermedad autoinmune sistémica, sin entrar a artritis reumatoide, que es un riesgo aparte, y solamente le hago por 3 meses, tiene pénfigo, le hago por 3 meses. Esos 3 meses en una fumadora con fractura previa ya me elevó el riesgo de fractura de cadera a 3,5%. Entonces la misma mujer de 55 años, 50 kilos de peso y 1,45 m de altura debería tener una intervención terapéutica solamente por riesgo de FRAX. Entonces esto se puede hacer a nivel poblacional, sí, y es un método probablemente costo efectivo. Es verdad que no tenemos un FRAX peruano, que probablemente es una de las críticas que uno haría a esa sugerencia. Esto es calculado con el FRAX mexicano. Y la lógica de elegir el FRAX mexicano es que dentro de los latinoamericanos es uno de los mejor validados. Idealmente deberíamos trabajar con un FRAX peruano, pero en la medida que esto se dé, la idea es trabajar con algún FRAX que nos permita analizar el riesgo. ¿Cuáles son las indicaciones oficiales de densitometría ósea? Mujeres mayores de 65 años, por eso le ponía que la mujer de hace un ratito quizá no era una candidata en nuestra mente para densitometría. Mujeres posmenopáusicas con factores de riesgo para osteoporosis. Ahí se encajaba la señora, porque la señora es fumadora, porque la señora usa corticoides. Entonces, cuando pienso en una mujer posmenopáusica con factores de riesgo de osteoporosis, ya la edad no necesariamente es tan importante para mí. Adultos, varones mayores de 70 años, así sean completamente sanos,
O adultos no tan mayores, pero que tengan factores de riesgo de osteoporosis. Inclusive en adultos jóvenes. Tenemos pacientes con pénfigo, 20, 25 años, que usan dosis altas de esteroides y que más de una vez no han tenido una densitometría y terminan llegando al reumato cuando han tenido ya la fractura que se podría haber evitado. Tenemos varias estrategias de prevención y esto va a depender de en qué población hablamos. Un grupo es cuando estamos hablando de un adulto, un adulto promedio no mayor de 70 años, un adulto relativamente joven. Ahí lo que tenemos que decirles es actividad física. Lo mismo que le decíamos al niño que le decimos que tiene que salir a correr, que tiene que hacer ejercicio. La recomendación de la OMS es que tenemos que hacer al menos 30 minutos de ejercicio intenso al menos 5 días a la semana. O sea, 150 minutos a la semana de actividad física intensa, que probablemente varios de nosotros no cumplimos. Hay una serie de herramientas que ya nos permiten hacer. Tenemos los smartwatch que nos permiten ver cuántos pasos recorrimos, establecer metas, el mismo celular nos permite medirlo. Deberíamos buscar estas estrategias con nuestros pacientes para decir, ok, la meta de actividad se cumple o no se cumple. Por ejemplo, yo cuando he intentado medir mis pasos y ver si cumplo mi meta, en mi día a día no la cumplo. Si no hago una actividad física adicional, por más de que voy al hospital, que llevo a mi hija al colegio, que juego un rato con mi hija, que me voy a la clínica y todo, según yo tengo una vida relativamente activa, no logro la meta mínima de pasos que debería cumplir. Entonces, probablemente la mayoría de nuestros pacientes tampoco la logran. Consejería nutricional. Más de una vez los adultos no pensamos en consumir calcio en nuestra dieta. Normalmente quienes toman leche son los niños, pero los adultos ya lácteos consumimos menos o no consumimos otras fuentes de calcio. Entonces tenemos que buscar campañas que hagan que el cumplimiento de la dieta en calcio, que debería ser entre 1000 y 1500, se cumpla. Y como comentaba el doctor Calvo, pues estamos en la mitad de eso siendo optimistas. Y modificar factores de riesgo. Las leyes antitabaco han bajado bastante nuestro consumo de tabaco, lo cual es bueno, pero no es el único factor de riesgo a modificar. Hay una serie de factores de riesgo que deberíamos modificar. Entonces, todo adulto debería intervenirse en estos factores, así no tenga ningún factor de riesgo, así tenga una densitometría de un adulto de 20 años, deberíamos evitar estos factores de riesgo para que no les suceda. Pero también nos puede pasar que el paciente ya es mayor de 70 años. Y ahí entran algunas cosas adicionales. Tenemos que ver funcionalidad. Estamos asumiendo que el menor de 70 años es funcional. Estamos asumiendo de un adulto sano. Pero en un adulto mayor de 70 años, así sea sano, tenemos que evaluar funcionalidad. ¿Qué evalúa el test de Bartel? Que puede ser ese o puede ser otros. Evalúa la funcionalidad de uno, por ejemplo, soy capaz de vestirme, soy capaz de comer, soy capaz de bañarme. Pero también evalúa algunas otras cosas que se van a asociar a mi riesgo de caerme, por ejemplo. Evalúa control de esfínteres. Si yo tengo incontinencia, probablemente me caiga más que si no la tengo. Entonces, si yo tengo una alteración en funcionalidad, necesito una intervención. Así sea una alteración menor, así simplemente necesite ayuda para bañarme y para algunas cosas de alimentarme porque tengo algún problema neurológico menor, ese paciente ya merita una intervención. Deberíamos evaluar fragilidad. Hay una serie de formas de medir fragilidad. Probablemente para osteoporosis deberíamos ir más dentro de las funcionales que ven sobre todo masa muscular y operatividad muscular. Qué tan fácil nos levantamos de la silla, cuál es nuestra fuerza de prehensión. Porque quizá las otras funcionalidades que se ven en fragilidad no son tan relevantes para las caídas. Quizá en este tema sí debería ser más el tema motor. Y tenemos que evaluar riesgo de caídas. Por ejemplo, nosotros venimos acá y esta línea que tenemos acá en el piso es un riesgo de que nos tropecemos. O cuando tenemos los cables sueltos, o las alfombras que tenemos en casa, o los desniveles que tenemos a veces en el baño para que no se moje saliendo de la ducha. Hay un pequeño desnivel que puede ser pequeño, pero eso nos genera riesgo de caída. O a veces hay casas que tienen desniveles de un escalón, todo eso aumenta el riesgo de caídas y tenemos que buscarlo. Lo del servicio higiénico es importante porque es el sitio donde más veces nos caemos, porque vamos de noche, porque como sabemos la casa de memoria no prendemos la luz, entonces nos tropezamos con algo. O a veces dejamos el zapato fuera de sitio, tenemos niños en casa que dejaron un carrito por ahí, entonces ese tipo de cosas tenemos que pensarlas. En cualquiera de los escenarios, así mi funcionalidad sea perfecta, hay que recomendar actividad física. 150 minutos a la semana, ejercicio de intensidad moderada o severa, que debería ser 30 minutos 5 días a la semana. Consejería nutricional, igual para todo adulto mayor. Empiezan a haber algunas restricciones, que no tolero algunos alimentos, que quizá otros los tolero mejor, pero tenemos que asegurar la ingesta. Tenemos que revisar medicación.
porque hay medicación que va a hacer que el paciente se me pueda caer, porque no puede dormir y le doy un sedante, porque está ansioso y le doy un ansiolítico, porque le doy su hipoglicemiante en la noche y me hace una pequeña hipoglicemia en la mañana porque se olvidó de cenar. Todas esas cosas tenemos que revisarlas porque ese paciente es más probable que se caiga y si se cae es más probable que se fracture. Y tenemos que modificar riesgos en el hogar, que es algo que más de una vez no pensamos. Más de uno de nosotros, si se pone a pensar en su casa, va a darse cuenta que en el piso hay algo, desde su puerta hasta su cuarto, en lo que uno se podría tropezar. Y eso no debería suceder en nuestras casas. Ahora, ¿qué pasa si ya tenemos osteoporosis? Si es osteoporosis sin fractura, manejo según guía de práctica clínica, hay una serie de medicamentos, hay una serie de alternativas, si mi paciente tiene función renal adecuada o no, porque, digamos, lo que hemos usado la mayor parte de nuestras vidas son bifosfonatos, pero si hay función renal deteriorada ya no se pueden utilizar. Y hay una serie de medicamentos que se van a usar según comorbilidades, según deseos del paciente. Pero si tiene fractura, el manejo debe ser multidisciplinario. Ahí ya debería salir solo del reumatólogo. El primero quizá lo puedo ver como reumatólogo y le puedo decir tome su medicamento, aplíquese su ampolla. Pero en el segundo, si lo veo solo yo como reumatólogo, así sea una fractura sin una gran disfuncionalidad, no estoy pensando que ese paciente se va a caer de nuevo y se va a fracturar. Porque si se fracturó una vez es porque se cayó. Y si no lo ve el médico de medicina física para ver que no se vuelva a caer, se va a volver a caer. Tiene que haber educación, no puede ser solamente, ok, tome su pastilla, que probablemente no la tome bien, y como no siente la enfermedad, va a preferir dejar esta pastilla que dejar su antihipertensivo que sí le hace subir su presión, o su antidiabético que le hace subir su glicemia. Entonces tenemos que ver una forma de combinarlo. Trabajar prevención de caídas, que es algo complicado porque implica trabajo a varios niveles, y trabajar adherencia al tratamiento. El paciente no siente un beneficio, el paciente hasta la siguiente densitometría probablemente diga estoy igual con pastilla o sin pastilla, probablemente diga estoy peor con pastilla, porque el calcio me estriñe, porque el calcio me da gastritis, y sin el calcio me sentía feliz. Entonces, en la prevención e insistir en la adherencia, en la relevancia de por qué tienen que consumir un medicamento, es crítico para poder lograr que el manejo sea adecuado. Y quiero agradecer muy de veras a los tres ponentes que me han precedido y yo solamente tengo un par de slides que voy a pasar, que son las conclusiones, básicamente. Que básicamente ya se han mencionado durante toda la noche. Estamos hablando de una condición que es prevalente, que conduce a consecuencias serias, como son las fracturas y las caídas, digamos, que precipitan las fracturas, y es un problema que no está bien visualizado a nivel poblacional. O sea, sabemos que él existe, pero en realidad como médicos o como individuos de la sociedad no tenemos conciencia del problema, y como no hay conciencia, como no duele, en realidad nadie va a ir al médico para que se le diagnostique osteoporosis. O sea que tiene que ser una conducta en realidad más global. Como dijo el doctor Calvo, no hay uniformidad. En Lima hay más densitómetros, hay más digamos, conocimiento al respecto y mucho menos en otras regiones del país. El doctor Calvo y el doctor Ugarte también han enfatizado, que se puede usar el FRAX mexicano. Lamentablemente no tenemos el FRAX peruano, pero el FRAX mexicano está bien validado. Las poblaciones tienen características similares y entonces se puede utilizar el FRAX sin necesidad de la densitometría, lo cual lo hace realmente disponible a todo médico, a todo personal de salud y a todo paciente o a todo individuo que está ya en la edad en la cual se puede presentar este problema. Y lo que ha enfatizado Manuel son la prevención. En realidad hay que prevenir la osteoporosis, y eso comienza en la niñez. O sea, desde la niñez tiene que haber actividad física, una dieta adecuada, de manera tal que el sujeto llegue a la vida adulta con una masa ósea adecuada. Como Manuel ha dicho también, en realidad
los niños que han sufrido la falta de actividad física durante la pandemia. No sabemos en realidad cuál va a ser su masa ósea al llegar a la edad adulta y qué consecuencias va a tener ello a largo plazo. Bueno, ya nos habló Manuel de la prevención secundaria, no habiendo fracturas o habiendo fracturas, si ha habido fractura previa, el trabajo es multidisciplinario, no puede ser solamente el reumatólogo. O sea, en esta visión muy rápida que hemos dado hoy día, hemos tratado de cubrir los puntos que cubrimos a nivel de del informe que presentamos a la academia. Y básicamente el punto que quiero remarcar para que quede como mensaje es que debe haber una estrategia nacional. En realidad es un problema, si estamos hablando del 30% de mujeres de más de 50 años tienen osteoporosis, es un problema a nivel poblacional. O sea que esperamos que el Ministerio vea favorablemente, digamos, el informe presentado y se tome una actitud que cubra, digamos, a la población peruana. Estamos llanos por algún comentario, pregunta, sea para mí o para los ponentes, respecto al tema, que ha sido un tema realmente que nos ha cautivado y nos ha motivado a seguir estudiando. Muchas gracias. Buenas noches, gracias queridos maestros también que han expuesto, ¿no? La pregunta es, en relación a los colegas que también trabajan en el Seguro Social, ya sea pues en el CIS o en el E-Salud, y teniendo también la problemática que se encuentra en los trabajos de investigación, por ejemplo, el hecho por el Hospital Cayetano Heredia, donde encuentra que hay una alta prevalencia de insuficiencia de vitamina D, y los fármacos con los cuales cuentan pues el seguro, ¿no? Que es el Raquiferol de 600.000 o el calcitriol, ¿no? Entonces, digamos que en la guía que hay en el E-Salud hay una recomendación en relación a la cantidad de vitamina D que debe tomar el paciente. Sin embargo, esta recomendación no es suficiente cuando hay el contexto de una insuficiencia de vitamina D. Entonces, la pregunta sería si como médicos podemos hacer alguna intervención en ese sentido a nivel del seguro, ¿no? Y también el comentario de los doctores que trabajan allí, pues cómo están tratando a este tipo de pacientes. Manuel, Armando, ¿algún comentario? Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, al menos en el salud, lo que se ha pedido hace tiempo es el ingreso de medicamentos, porque en verdad pasa por ahí. Nosotros usamos, por ejemplo, el calcio separado de la vitamina D, que no tiene mucho sentido porque mejoraría la adherencia trabajar con una sola pastilla. Salud todavía tiene dificultades para dosaje de vitamina D, ya lo está haciendo un poco más, pero no es que se hace como una prueba masiva. Entonces probablemente tenemos subdiagnóstico. Pero en verdad la idea pasa por seguir insistiendo a las autoridades, porque al final es una decisión política la compra o no de un producto o la compra o no de más reactivo para usar vitamina D. O sea, la idea es insistir en la mayor cantidad de niveles posibles para que las compras se puedan dar. Claro, pero podemos asumir, digamos, que la población es deficiente. Sí, ¿no? Sí, creo. La pregunta es si la población, si no recibe la medicación, digamos, por el médico, si en realidad se puede comprar, digamos, por tu cuenta, un suplemento vitamínico y de calcio, de manera tal que todos los niños y todos los adolescentes lleguen a la edad madura o a edad adulta, digamos, no madura, con una masa ósea adecuada, ¿no? El problema, una vez más, ahí va a ser educación y costo. Sí, pero por ejemplo, quizá ahí podría entrarse desde otro lado, como cuando se entran con los suplementos de hierro en niños, ese ingreso, digamos, con programas de apoyo social en comunidad podría ser más fácil, o, digamos, por lo menos teóricamente me parecería que podría ser más fácil para mejorar nutrición. ¿Algún otro comentario o pregunta? Buenas noches. Yo quisiera hacer una pregunta sobre los bisfosfonatos. Hay algunos bisfosfonatos que ahora se dan
mensualmente, otros que se dan cada 6 meses, otros que se dan cada año. Y hay ahora un temor con algunos bifosfonatos que pueden producir, digamos, efectos secundarios muy graves. Por ejemplo, aquellos que se dan anualmente pueden provocar un trastorno grave de descalcificación de la mandíbula, tengo entendido. Eso, ¿qué importancia tiene esto realmente en el tratamiento de la osteoporosis? Bueno, todo tratamiento tiene que ser bajo vigilancia médica. O sea que el médico que prescribe, sea el bifosfonato semanal, mensual, bianual o anual, tiene que estar consciente y conocer, digamos, las consecuencias negativas que puede tener ese medicamento y alertar al paciente de manera tal que no sea una sorpresa si sucede un efecto secundario. Todo medicamento que usamos nosotros, no solamente los bifosfonatos, todo medicamento tiene su lista de efectos adversos que el médico debe conocer, participar al paciente y estar alerta para que suceda. Sí, lamentablemente los bifosfonatos producen, como tú dices, osteonecrosis de la mandíbula y es una condición o digamos una complicación seria, pero si uno ve el conjunto de gente que recibe el bifosfonato versus el porcentaje que hace este tipo de complicación es mínimo, o sea que eso está dentro de los riesgos calculados de lo que hacemos nosotros como médicos, que es recetar compuestos que pueden tener efectos secundarios de todo tipo. Armando. Sí, ¿perdón? No, ¿y quieres agregar algún comentario, por favor? Sí, en relación a la vitamina D, que es lo primero que quería decir, es que no sabemos qué pasa con los niños. O sea, realmente necesitamos hacer un trabajo con los niños, porque la verdad las observaciones han sido en adultos, y en adultos las dietas han sido insuficientes tanto para calcio como para vitamina D. Porque nosotros no tenemos la costumbre o la posibilidad, más bien a manera, digamos, poblacional, de consumir alimentos enriquecidos suficientemente con vitamina D o con calcio. Entonces ese es un problema que deberíamos de chequear. Yo traté de ir al Instituto de Nutrición a ver si me daban los datos y no los dan, porque ellos sí saben qué cosa consumen nuestros niños y deberíamos de, capaz a través de la academia, pedirles que nos digan. Ahora, en relación a los problemas de los bisfosfonatos, uno es la osteonecrosis mandibular y el otro son las fracturas atípicas que ocurren en los pacientes cuando están durante mucho tiempo consumiendo el bisfosfonato. Pero como ha mencionado la doctora, cuando uno ve el riesgo versus el beneficio es mucho mayor. Pero la otra cosa en relación a osteonecrosis es que eso ha sido descrito sobre todo cuando se usan bisfosfonatos en terapia oncológica, porque en esos pacientes se tiene que dar dosis más frecuentes y entonces acumulativamente es mayor. En los pacientes con osteoporosis de la que estamos hablando primaria, y generalmente eso no se describe. Por ejemplo, en mi experiencia, y he estado buscando, no he tenido la oportunidad de encontrar pacientes que hayan hecho osteonecrosis mandibular. Entonces hay que tener en cuenta eso, es bastante seguro utilizarlo y incluso de manera poblacional debería de intentarse hacer eso porque la adherencia es baja al oral. Muchas gracias, Armando. José. Un punto adicional a agregar es que la frecuencia de osteonecrosis de mandíbula con bifosfonatos va alrededor entre 1 en 10.000 o 1 a 100.000 prescripciones. Entonces, realmente es una frecuencia baja. Pero lo que sí siempre hay que tener presente y recomendar la evaluación previa del odontólogo para que evalúe si el paciente que va a recibir este tipo de medicamentos, incluyendo no solamente bifosfonatos, sino también denosumab, evaluar si es que tiene alguna pieza dentaria que requiera un tratamiento quirúrgico. Si requiere tratamiento quirúrgico, primero hacérselo y después, ya curado el proceso, dar el tratamiento antirresortivo.
También está en discusión si el paciente, después de haber tomado varios años un bifosfonato, si debe tomar un respiro, digamos, una pausa para evitar justamente estos problemas. Pero como el balance entre el beneficio y el riesgo, digamos, es tal que yo creo que de todas maneras nos inclinamos por el tratamiento del paciente. ¿Algún otro comentario o pregunta adicional? Sí. En primer lugar, para aunarme al comentario que hizo el doctor Calvo al inicio de su presentación, en referencia al doctor Alarcón y su contribución a la docencia en Reumatología Nacional. Yo le agregaría también, porque están en la sala varios que participaron y participan en la Sociedad Peruana de Reumatología, que en los albores por los 70 tuvo el valioso apoyo de la doctora Alarcón con su liderazgo, tanto nacional como internacional, para que la sociedad se consolidara como está ahora. Les pediría un comentario respecto al tema de la medicina de precisión, la medicina centrada en el paciente, respecto a las intervenciones de bajo valor que se han dado post pandemia COVID-19 en los metaanálisis que ha hecho Cochrane, que ha hecho Redcare, que ha hecho Shooting-Weasley sobre vertebrooplastía innecesaria en osteoporosis o dosaje de vitamina D también frecuente. ¿Quieres comentar? En cuanto a las vertebroplastías, ¿cuál es la indicación principal? Fundamentalmente alivio de dolor, no hay realmente otra indicación, pero fundamentalmente alivio de dolor si es que no ha habido respuesta a un tratamiento analgésico adecuado, ¿no? Falla esto, puede ser útil para tratar, digamos, dolor en este tipo de pacientes. ¿Ha habido excesos? Sí, sin dudas. Y uno de los problemas de hacer las vertebroplastías son las refracturas, ¿no? Son las fracturas en las vértebras adyacentes. Entonces, hay que tener mucho cuidado en hacer este tipo de procedimientos. A veces ponen 1, 2, 3, 4, 5 vertebroplastías y no sabemos qué está pasando en la vértebra adyacente. De hecho, el riesgo de tener una fractura en la vértebra adyacente más o menos es alrededor de 30-40%, o sea, no es despreciable. Entonces es un punto a considerar sin lugar a dudas. Muchas gracias, José. ¿Algún otro comentario o pregunta? El doctor. Sí. Bueno, quisiera empezar por felicitar a la doctora Alarcón y al equipo por la didáctica que han empleado para presentar tan claramente este problema, ¿no? Pero al mismo tiempo me ha preocupado la conferencia, porque todos los miembros de la academia estamos en el grupo de riesgo de osteoporosis, ¿no? Así es. Y es lamentable que recién me entere, pues, ¿no? A lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Además, el ciclo de vida está aumentando. Ya no es una rareza encontrar amigos que pasan los 90 años con tranquilidad. La pregunta va a lo siguiente: si esto es un problema de salud pública y salud mundial también, ¿no? Cuando escuché, de repente no capté bien, que en la prevención había que hacer un esfuerzo educativo de los pacientes. Pero me parece que eso ya es muy tarde. Lo que tendríamos que pensar es en una prevención a nivel de la educación escolar. Nosotros los seres humanos no sabemos cómo va a ser esa vejez de la cual nos hablan. No tenemos la menor idea de los riesgos que vamos asumiendo desde jóvenes. Por ejemplo, la actividad física, la alimentación, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta sería si ustedes como representantes de la opinión de la academia han pensado en que ese programa educativo debiera ser mucho más temprano,
una preparación para la vida en general. Bueno, de hecho yo creo que en las charlas que se han dado hoy día se ha enfatizado eso, en realidad que no es un proceso, o sea, la masa ósea tope, digamos, se adquiere en la adolescencia, al comenzar la adultez. Esa es la masa ósea. Y lo ideal es que esa masa ósea esté en el pico realmente, y no como se ha mostrado en una de las gráficas, que esté mucho por debajo, porque esa persona empieza su vida adulta con una masa ósea ya reducida, y por supuesto va a tener la mayor chance, digamos, eventualmente caerse y hacer una fractura importante. O sea que yo estoy totalmente de acuerdo que el problema comienza, o sea, el tratamiento o la prevención, realmente la prevención comienza desde la niñez. Yo estoy casi absolutamente segura que en este momento no existe a nivel, digamos, de la escuela primaria o de la escuela secundaria nadie que haya, digamos, puesto esto sobre el tapete. Yo creo que una de las funciones de la academia es justamente traer a conocimiento del ministerio, digamos, para que se establezca realmente un programa de prevención de la osteoporosis, de manera tal que los niños que están creciendo ahora no tengan el problema que estamos o podríamos tener los adultos. Muchas gracias. Sí. Sí, Armando. En relación a la vitamina D, Pepe dejó en el aire el tema del dosaje, ¿no? La verdad que no hay que dosar. O sea, no necesitamos dosar, lo que necesitamos es dar la cantidad correcta de vitamina D, pero no solamente por el hueso, ¿no es cierto?, sino los efectos pleiotrópicos de la vitamina D son bien importantes, y sirve para la homeostasis inmune, sirve para prevenir algunos tipos de cáncer, sirve también en relación a disminución de riesgo cardiovascular. Entonces la vitamina D, esos efectos pleiotrópicos hace que uno más bien piense cuál sería la dosis adecuada, y en ese sentido 2000 por día es lo adecuado. Si 2000 por día lo multiplican por 30, 60.000 por mes, y pueden utilizarlo al día, a la semana, al mes, porque como es liposoluble se va a absorber y se va a guardar, y entonces vamos a poder administrar así la vitamina D. Ahora, en el tema educativo realmente tiene que ser a todo nivel. Yo diría empezar por los médicos, porque todos los médicos deben de manejar la salud ósea correctamente. Porque ¿eso qué significa? Significa que la verdad nos faltan médicos para todo. Y si vemos los números que se está mencionando ahora de la problemática, es toda la población, y entonces toda la población en prevención primaria. Para prevención secundaria necesitamos diagnóstico precoz, y entonces todos los médicos de todas las especialidades diagnosticando precozmente y manejando su paciente. No es un problema del reumatólogo. Nosotros hemos intervenido, pero en otras latitudes no es el reumatólogo que más se ocupa de osteoporosis, sino el endocrinólogo. Pero acá, en Perú, ha sido el reumatólogo que ha tomado ese tema, digamos, como bandera, y para tener densitómetros realmente hay que decir también la verdad. Pero ya es hora de que todos nos preocupemos del problema y empecemos por nuestras familias. Muchas gracias, Armando. Un último comentario al fondo, o pregunta, perdón. Buenas noches, doctora Alarcón. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, además están felicitarlos. Yo he estado de cerca también revisando este tema. Mi opinión va sobre el aspecto de la vitamina D, ¿no? Especialmente para los pacientes psiquiátricos. El paciente psiquiátrico, el paciente con problema de salud mental, tiene varios factores de riesgo en relación a la vitamina D, especialmente porque muchos de nuestros pacientes no salen a la calle, ¿no? Están mucho tiempo recluidos, ¿no? Y eso hace que ese aislamiento sea parte del problema. Desde que salieron algunas publicaciones que relacionaban la vitamina D con depresión, especialmente en mujeres, ¿no? Yo vengo realizando casi ya sistemáticamente a todos mis pacientes dosajes de vitamina D. El problema es que es caro, ¿no? Es uno de los más caros. Sin embargo,
viéndolo desde la posibilidad de detectar casos, es relativamente alta la prevalencia de problemas de deficiencia e insuficiencia de vitamina D entre por lo menos la casuística que yo tengo oportunidad de revisar. Entonces, con mucha frecuencia me veo ya manejando, tratando estas deficiencias y va un poco de la mano de los comentarios que se han venido haciendo de que este problema es parte de lo que todos los especialistas o no especialistas tienen que tener desde esta perspectiva de que la atención primaria tiene que ser a todo nivel, digamos. No es un tema de médicos generales, sino es un tema de todos los médicos. Muchas gracias. Gracias. Solamente quiero añadir, para terminar, que en realidad yo creo que no estamos diciendo que la vitamina D tenga que medirse, y eso lo acaba de decir el doctor Calvo, en realidad, porque es un test caro. En realidad, si vamos a basar nuestro diagnóstico, nuestro tratamiento en la base que tenemos que hacer la dexitometría y medir vitamina D, en realidad estamos en un camino equivocado. Si estamos hablando de una entidad que la tercera parte de las mujeres de más de 50 años la tiene, en realidad la conducta es preventiva, mejorar la salud ósea, digamos, pero no tener que recurrir al test de laboratorio, que es caro, que solamente se hace en algunos sitios y no en otros. En realidad yo creo que con lo que tenemos, o sea, con el FRAX y nuestro buen juicio, podemos en realidad afrontar el tema sin necesidad de recurrir al dosaje de vitamina D. No digo que no se pueda hacer, estoy diciendo que a nivel poblacional no es una realidad. Muchísimas gracias. Armando. Cuando evaluamos la dieta, la mejor encuesta que pudimos hallar era la de las últimas 24 horas, porque eso da seguridad de lo que ha consumido. Y entonces evalúan la dieta y el promedio de vitamina D es 125 y nosotros necesitamos 800. Entonces la verdad es que tenemos que suplementar sin hacernos problemas, porque la dieta del peruano no trae. Cuando revisamos ¿qué trae vitamina D? El salmón. Pero ahí también hay que ser exquisitos. El salmón, sobre todo salvaje, no el salmón cultivado. Ese salmón cultivado tiene niveles muy bajos de vitamina D. Entonces, la verdad, el aceite de bacalao, que ya no se consume. Antes los chicos eran más sanos porque nos daban una cucharada de aceite de bacalao horrorosa, pero ahí estábamos. Feísimo, dicho sea de paso. Entonces, nuestra dieta es bien pobre, pero los gringos, ¿por qué sí tienen un buen consumo? Porque ellos, la leche está enriquecida por litro 400 unidades, y para un chico le alcanza 400 unidades. Y el consumo de leche de ellos es bien alto. El nuestro en Sudamérica es uno de los más bajos. Entonces, y bueno, razón hay, porque el doctor Calderón nos enseñó 7 de cada 10 niños a los 7 años tiene intolerancia a la lactosa, ¿no? Así es. O sea que lo más sencillo es tomar tu suplemento de calcio y vitamina D. Muchísimas gracias a todos por su atención, por los comentarios recibidos, y agradezco una vez más a Armando, a José y a Manuel por haber participado en esta presentación, así como en el grupo grande para presentar el informe que emitimos hace ya un año. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a la académica emérita doctora Graciela Alarcón, a los expositores, al doctor Armando Calvo, al doctor José Alfaro y al doctor Manuel Ugarte por sus excelentes presentaciones sobre el tema de osteoporosis, con énfasis en la prevención. A continuación, permítanme presentarles nuestras próximas actividades. El día viernes 23 de junio, la próxima semana, tenemos la ceremonia de académicos eméritos de los doctores Renato Alarcón y Graciela Alarcón. Va a ser vía Zoom y presencial.
el día martes 27 de junio tenemos una reunión cultural interacadémica. El tema: José Gregorio Paredes, médico, político y creador del escudo nacional. El expositor es el doctor Alberto Varías Montenegro, vicepresidente de la Academia Peruana de la Lengua. Invito a nuestro presidente, al doctor Agustín Isa Stoll, para que dé unas palabras finales y cierre el evento. Se escucha mejor ahora, ¿no? Creo, sí. Bueno, nuevamente el agradecimiento a la doctora Graciela Alarcón por este excelente simposio que hemos tenido en la noche de hoy. Antes de terminar con mis agradecimientos, yo quiero aprovechar para comentar algunas cosas de la Academia Nacional de Medicina que muchos no conocemos. Así que yo aprovecho estas reuniones un poco para comentarles qué cosa es la Academia, cómo nació, y en 2 minutos invitarlos a que participen en las actividades. La Academia Nacional de Medicina nace de una crisis provocada por el gobierno de entonces. General Iglesias, presidente de la República, impone a un médico en la Facultad de Medicina de San Fernando. En aquella época los profesores entraban a la única facultad de medicina que había, que era San Fernando, por un concurso y con una resolución suprema que firmaba el presidente de la República. Iglesias lo impone y el decano de la Facultad de Medicina de entonces renuncia. Renuncia, y con él renuncia a un grupo de profesores de la Facultad de Medicina de San Marcos y forman la Academia Libre de Medicina. ¿Y por qué le ponen libre? Porque querían realmente que estuviera libre de la injerencia política. Esta Academia Libre de Medicina, unos años después, se convierte en Academia Nacional de Medicina. ¿Cómo se convierte en Academia Nacional de Medicina? Porque el presidente de la Academia en ese momento asistía el general Cáceres a las sesiones de la Academia de Medicina, y el presidente de la Academia le dice: presidente, y nosotros queremos convertirnos en Academia Nacional. Y Cáceres se compromete y dice: voy a hablar con el Congreso, y sale la ley que crea la Academia Nacional de Medicina, con la característica de ser una institución asesora del Estado. Esa situación se mantiene hasta la fecha. La Academia Nacional de Medicina es una institución asesora de los poderes del Estado, a la que se ingresa por invitación. Uno no se presenta a la Academia, es presentado a la Academia por algún académico o un tercio de académicos, una terna de académicos. Y se producen tres pasos, ¿no? Un primer paso es la aprobación por la Junta Directiva, luego el análisis del currículum, luego un segundo paso por los expresidentes que evalúan, y un tercer paso por la Academia de Académicos de Número. El número clausus de los académicos de número es 40, nosotros somos 37, 38 más o menos en este momento, pero también tenemos académicos asociados, también tenemos académicos eméritos y académicos. Somos un grupo de alrededor de 130 y tantos académicos. Esa es la actividad. Basado en esa funcionalidad, la Academia realiza actividades que intentan ayudar a entender los problemas nacionales. La Academia no es una sociedad científica, la Academia es una institución que piensa y que es la reserva moral de la profesión médica. Esas son las características importantes que tenemos en la Academia. Y yo por eso un poco comentarles esto, porque para los que no vienen con frecuencia, de repente conviene que ayudemos a visibilizar la Academia. Dicho esto, como parte de las actividades de la Academia el año pasado, pensamos que deberíamos ser mucho más ágiles en presentar sugerencias al Estado, al gobierno.
Entonces decidimos crear estos grupos transitorios extraordinarios. Y lo que hicimos fue dos cosas. Primero, escoger una persona y que esa persona pudiera elegir a su libre albedrío, académicos y no académicos, personas nacionales y no nacionales, para estudiar un tema que terminara en un documento. Y este tema debería estar relacionado específicamente a promoción y prevención. Ya no a diagnóstico y tratamiento, sino fundamentalmente a promoción y prevención. Así es como le pedimos a Chela que tuviera la gentileza de convocar a un grupo de personas y muy rápidamente, con la velocidad que es característica en ella, ¿no?, fue la primera que presentó las cosas hechas, ¿no? Pero nosotros formamos 7 grupos, fueron apareciendo en el camino. El último grupo apareció como por noviembre, por diciembre, de tal manera que cuando quisimos tener compilado todo, o sea, el tiempo nos quedaba corto. Entonces lo que hicimos fue enviarle al Ministerio de Salud los resultados de cada grupo en la medida que cada grupo iba terminando. Con la ayuda del doctor Saavedra, hemos terminado ya de compilar todo un libro que se va a llamar Enfermedades Crónicas, y que por una cuestión de cortesía elemental, por ser la más rápida, he pedido que la imprenta que recién nos va a traer los libros la próxima semana, le entreguemos a Chela el primer volumen de Enfermedades Crónicas, donde está el resultado de los 7 grupos. Y como uno no trabaja solo, sino trabaja en equipo, le pido a los ponentes, Armando, por favor, que se acerquen para entregarles este primer tema. Te agradezco mucho tu ayuda. Gracias. Por favor. Que lo autografíe la jefa. ¿No? Gracias. Gracias. Ya marcha. Ya luego nos tomamos la fotito, ¿sí? Entonces yo quería reiterar el agradecimiento a todos ustedes. Vamos a tener una edición bien alta. Nos van a entregar 1000 libros, porque vamos a distribuirlos a nivel nacional, a universidades, hospitales, facultades de medicina, etcétera. Porque el libro está muy bien hecho, y está bien hecho porque los grupos han trabajado con mucha seriedad, con mucho compromiso, con mucha calidez, con mucha eficiencia y con mucho conocimiento. De tal manera que nos sentimos orgullosos de presentarles este libro. Hubiéramos podido hacer 7 libros, pero éramos 7 comités que terminaran sus actividades. Como el doctor Pamo les ha conversado, en unos días la doctora Chela y el doctor Renato Alarcón se van a convertir en académicos eméritos. Van a ser promovidos a la categoría de académicos eméritos, y para eso vamos a tener una ceremonia el día 23 a las 7:30 de la noche aquí, a la cual están ustedes cordialmente invitados. A las actividades de la academia se ingresa libremente. Toda actividad que la academia hace no cobra asistencia, y cuando hacemos un libro lo donamos. Los libros no se venden, ¿verdad? Los libros no se venden, los libros se donan como producto del esfuerzo de los académicos y de una contribución que nos hace el Ministerio de Salud. Vamos a insistir en los diferentes niveles, porque no solamente la ministra habitualmente no ve los libros, los recibe pero los distribuye, de tal manera que creo que es importante. Hemos aprendido bastantes cosas, ¿sí? Hemos tenido uno anterior de obesidad y de diabetes, de un grupo que dirigió el doctor Villena, lo hemos tenido hace un mes, y vamos a seguir mensualmente con estos equipos de trabajo extraordinario. Enseñanzas muchas. Creo que aquí hemos recibido unas enseñanzas,
Y la preocupación que tiene que tener y que ya tiene la academia de que el problema de la salud tiene que ser un problema de educación fundamentalmente. Y creo que sobre eso tenemos que trabajar todos los médicos. Y es una de las cosas que yo fui a ofrecer a la ministra, que la academia podía colaborar con el ministerio en capacitar a los médicos, porque ¿cuántos pueden saber estas cosas en médicos fuera de Perú, fuera de Lima y dentro de Lima? Pocos. De esta manera que tenemos que hacer un esfuerzo por la educación. Bueno, no quiero cansarlos mucho más, quiero agradecerles a todos ustedes por la gentileza de su presencia, y yo creo que ¿no? Por todo lo que... La foto, ahora sí la